Ahora voy a presentar a Jesús Valverde Berrocoso, que es doctor en Pedagogía por la Universidad de Salamanca, profesor titular de una universidad de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura. Nos parecía muy interesante y es para nosotros pues, un honor que pueda acompañarnos, ya no solo por su larga trayectoria en investigación y como docente en la facultad, sino porque nos interesan mucho sus estudios en relación a la implementación de políticas educativas con respecto a las TIC. Y esa era la parte del perfil que más nos interesaba. Queríamos que estas jornadas fuesen unas jornadas de compartir experiencias, pero también queríamos que, en cierta manera, saliésemos un poco y tomásemos perspectiva de hacia dónde tenemos que ir, o al menos, una vez fijado el objetivo de hacia dónde tenemos que ir, extrapolar y ver cómo podemos ir a ese objetivo. Por eso, la presencia de Jesús nos parecía importantísima por darnos esa perspectiva y hacernos ver desde su punto de vista y desde sus estudios cuál puede ser la forma y el análisis que nos puede hacer. Sin más, para seguir viendo adelantados al horario, os dejo con Jesús Valverde Berrocoso y su ponencia del proyecto de educación digital. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, para mí, desde luego, debo agradecer el poder estar esta mañana acompañando estas jornadas. Desde luego fue una alegría poder compartir esta sesión de hoy, sobre todo viendo este inicio tan positivo, ¿no?, del acto en el que se ha reconocido pues, el trabajo de grupos, equipos de profesores que estáis innovando, que estáis trabajando para desarrollar mucho mejor esto que llamamos proyecto de educación digital. Bueno, me presentaban y decían que durante unos años hemos desarrollado en el grupo de investigación que coordino algunos proyectos de investigación relacionados con la integración de las tecnologías digitales en las aulas, especialmente en Extremadura. Han sido unos proyectos que comenzaron en el año 2006 en colaboración con otros grupos de otras universidades que también analizaron y estuvieron estudiando proyectos en sus comunidades autónomas. Estoy hablando del País Vasco, de Andalucía y también de Canarias. De todo ello surgió un segundo proyecto en el cual se incorporaron otros grupos de otras comunidades autónomas, de otras universidades, y en el cual en ese momento incidíamos en el proyecto de Escuela 2.0, que fue el que en ese momento empezó a implantarse en la mayoría de las comunidades autónomas. De todo eso, pues ha ido surgiendo, evidentemente, algunas producciones en forma de trabajos, en forma de lo que en el ámbito universitario, bueno, pues artículos en revistas y algunos libros que nos han permitido reflexionar, ¿no? Y eso es lo que yo quisiera aportar hoy, una reflexión que parte de lo que hemos entendido o comprendido de la realidad, que nunca es todo completo, evidentemente la educación es un acto muy complejo, pero que nos permite, bueno, decir algunas cosas, por lo menos con la seguridad de que lo que aquí voy a comentar al menos está basado en algunas de las evidencias, observaciones y estudios que hemos podido realizar. Evidentemente, como estaremos durante la jornada, pues será bueno compartir y ver si las ideas que puedo exponer ahora son recibidas o se pueden lógicamente también mejorar. Mi exposición la voy a organizar en distintos apartados. En primer lugar, necesito justificar esto que aparece en el título. Y yo estoy seguro, por lo menos a mí me pasaría, que si alguien viene a hablarme de esto, en principio, hablar de proyecto, de educación, ya me empieza a rechinar un poco las neuronas, porque me empiezan a decir, yo voy a tener que preparar un documento, me van a dar una estructura, voy a tener un plazo para entregarlo. Seguramente voy a tener dificultades para implicar a más personas en elaborar ese documento. Yo no sé si estáis en la misma onda, pero a mí cuando me plantean ese tipo de cuestiones, lo primero es que
te plantea un poco de duda, ¿no? Decir, bueno, esto es otra cosa más, otro elemento más añadido a todo lo que hacemos, unidades didácticas, programaciones, proyectos curriculares, esto de los didactas que nos empeñan en hacer todo esto. Bueno, yo necesito justificar por qué, y luego aclararé cuál es la visión que tengo yo de lo que debería ser un proyecto de educación digital, que quizás difiere un poco de lo que habitualmente entendemos por ahora. Bueno, hay una primera idea que me gustaría comunicar, y es, y todos lo hemos vivido, yo también, porque yo soy compañero, es decir, aunque yo trabajé en una facultad, no dejo de ser un maestro, un profesor como vosotros, y es que necesitamos proyectos de educación digital, porque la realidad, no solo en Extremadura, no solo en el Estado español, también en ámbito internacional, es que estas experiencias de integración de las tecnologías han sido muy positivas, ofreciendo proyectos como los que hoy se han premiado, pero al mismo tiempo nos encontramos con dificultades para encontrar centros, grupos de centros, que como tal se puedan considerar como innovadores, ¿no? O como integrados tecnológicamente. Esta es la idea de las islas de innovación. Un proyecto de educación digital pretendería superar esta realidad. Nosotros cuando hicimos el primer estudio, precisamente se llamaba Buenas Prácticas. Queríamos identificar buenas prácticas TIC en los centros educativos, en primaria y en secundaria. Y evidentemente los encontramos. Pero vimos que esas experiencias eran de profesores o de grupos de profesores, pero no de centros como tales, ¿vale? De tal manera que una de las barreras que se puede encontrar, ya digo, no solo en nuestro contexto, sino en el contexto internacional, a la integración de las tecnologías en los sistemas educativos, es que tenemos que superar el archipiélago y tratar de construir pues, una península o un continente, es decir, algo que nos añade. Es verdad que todas las islas pueden ser muy atractivas, pero tienen muchos problemas de comunicación, problemas de aislamiento, problemas de mantenimiento, de sostenibilidad, y evidentemente necesitamos abrir vías de comunicación y crear espacios para poder hacerlo. Primera justificación. Segunda justificación. Hay una metáfora que me gusta utilizar desde que la leí en un artículo, no es original mía, en la que hace una comparación entre lo que es la integración de las tecnologías en las aulas con lo que en biología se llaman especies invasoras o especies exóticas invasoras. Yo no sé si esta foto la reconocéis, pero es muy cercana, ¿verdad que sí? El camalote, ¿no? Esta planta que está inundando nuestro Guadiana y que es una especie invasora, ¿vale? Bueno, es verdad que esto puede tener algún matiz a lo mejor negativo, que a lo mejor nos parecerá oportuno, pero superando esto de la posible negatividad que pueda tener, lo cierto es que la educación y los centros educativos son claramente ecosistemas. Ecosistemas, como tales, son sistemas muy fluidos, muy dinámicos, muy cambiantes, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también que tienden a protegerse, evidentemente. Nuestros ecosistemas educativos, cuando la Consejería de Educación decide enviarnos un paquete de instrumentos, de herramientas, pues para algunos aparecen como una invasión, ¿verdad? Y ante esa invasión, las respuestas son diversas. Es cierto que se dice mucho, bueno, las tecnologías están aquí, no podemos obviarlas, pero evidentemente los ecosistemas se autodefienden, quieren mantener su status quo, ¿vale? Y hacer que los cambios, si llegan, se hagan de una manera adecuada, ¿no? Pausada. Tanto es así que podemos hacer rápidamente una visión de las opciones que se nos ofrecen. Siguiendo este paralelismo de alguna medida de la metáfora con la especie que invade un ecosistema, ¿no? Bueno, pues nos encontramos con la primera opción. La opción, que además es recurrente en la tecnología educativa, y es aquella en la que las tecnologías es una amenaza para el docente, porque desde aquellos que las crean, que las diseñan, que las construyen y que las difunden, piensan que son un buen elemento para sustituir, si no todas, algunas de las funciones que tradicionalmente tiene el docente. Esta imagen que tengo ahí es real, es de los años 60. No estamos hablando de una tecnología digital, es una tecnología mucho más arcaica, casi mecánica,
Pero estos señores que están ahí, esa familia, tiene cada uno un libro de autoaprendizaje, que en una máquina de enseñar, se le iba dando paso por paso lo que debería ir aprendiendo, y uno aprendía inglés, el otro aprendía matemáticas, el otro aprendía tal. La función del docente desaparece en este sentido, la máquina sustituye, y ahí está la amenaza. Cuando se percibe la tecnología de esta manera, la opción A, la especie invasora, gana y elimina roles, funciones, especies que conviven en ese ecosistema que hasta ahora existe. ¿Vale? Ahora estamos volviendo con el tema de la inteligencia artificial, y hay muchas propuestas, por ejemplo, con relación a la evaluación. Los famosos MOOCs, ¿vale? Pues están desarrollando técnicas y tecnologías para que la evaluación de sus alumnos no dependan de una actividad del docente, sino que sea un juicio que se puede establecer de una manera más o menos autónoma. Bueno, pero existen también otras opciones. La opción que tengo ahí reflejada en la pizarra digital, que para mí es la tecnología que mejor identifica esta posibilidad. Vale, la especie invasora ha entrado, pero vamos a tratar de que sea domesticada o que sea adaptada a lo que ya conocemos. Sí, me ofrece algún resultado más, es más eficaz, tiene algún elemento añadido, pero fundamentalmente no cambia la forma en cómo yo desarrollo mi actividad docente habitual. Hay una transmisión de información, hay una herramienta que me permite orientar eso, quizás de una manera más eficaz en algún caso. En este momento lo que hay es una posibilidad de decir, bueno, pues mira, convivimos, te admito, eres una especie que, bueno, me aporta algo y no supone ninguna amenaza directa para mí. Podemos convivir en el ecosistema perfectamente sin poder hacerlo. Tenemos otra opción, y es la opción de decir, esto hay que aislarlo, hay que atajarlo. En el caso del camalote, ¿no? Pues hay distintas propuestas de cómo llevar a cabo esto, ¿no? Y una opción tajante es decir, esto hay que eliminarlo de raíz, ¿vale? Entonces, esta imagen que tengo ahí es real, y me llama la atención por una razón, porque pone, esto es un área de aprendizaje, y como es un área de aprendizaje, esta tecnología debe estar fuera, luego es una amenaza, es algo que no va a favor del modelo educativo o de la enseñanza que yo quiero desarrollar. La opción C, por lo tanto, es que la especie invasora, si me permitís la expresión que estamos utilizando en la metáfora, tiene que estar aislada. Fijaos que en muchos centros, incluido el mío, hay aulas específicas donde están estas especies invasoras, ¿verdad? Están recluidas, incluso algunos tienen también como si fuese una jaula, ¿verdad? Por protección, para que no... Pero no deja de ser también una metáfora de aquello que ocurre. La metemos allí y, bueno, algunos van y se atreven a meterse en la jaula con esas herramientas, ¿no? Como si fuese un domador con las fieras. Pero otros deciden, bueno, mientras esté ahí a mí no me molesta, ¿de acuerdo? Que esté apartada. Yo sigo, digamos, con mi propia relación en el ecosistema y eso no me afecta especialmente. Entonces, son realidades que en la organización de los centros observamos y siguen todavía existiendo, en el cual la especie tiene que estar recluida en un momento determinado porque sirve para unas funciones concretas, para una función. Bueno, y luego estaría la opción D. La opción D es cuando resulta que, y esto ocurre en todos los ecosistemas biológicos, en algún momento hay especies que invaden ese sistema, que no son propias de él y han llegado, como unos inmigrantes que llegan allí, y finalmente se asientan, establecen, digamos, relaciones con las otras especies que la habitan y crean un ecosistema diferente. Diferente, es decir, evolucionado, en el cual ya no se identifican a las especies como no autóctonas, sino que ya todas forman parte de ese mismo sistema. Y sería esa opción en la cual ya la tecnología forma parte consustancial de la formación. Luego trataré de explicar cuál es la idea que tengo yo acerca de cómo llevar a cabo ese proceso. Seguimos con la justificación. Esto que tengo que tratar de argumentar por qué proponer un proyecto de educación digital. El siguiente me parece también relevante. A veces yo creo que vosotros, que sois críticos con este tipo de adopciones tecnológicas, estaréis de acuerdo con la planteamiento. Hay mucha presión por parte de aquellos que, lógicamente, desde el punto de vista de la empresa y de la industria, desarrollan este tipo de herramientas, ¿vale? Y esa presión tiene que ver con razones, lógicamente, económicas,
porque son empresas que viven de este tipo de recursos, y forman también de un marco ideológico acerca de qué se entiende que es el rol de la tecnología en un centro educativo. Y un proyecto de educación digital debería ser un momento también para la crítica, para un enfoque crítico acerca de qué queremos que sean las tecnologías en las aulas. En las aulas me refiero a las aulas no necesariamente físicas, en nuestro proceso educativo. Y hay que tener, digamos, los ojos bien abiertos con respecto a esto. Por una razón, porque nosotros somos los profesionales de la educación y deberemos, por lo tanto, tomar decisiones basadas en nuestra profesionalidad y no tratar de que otros nos digan cómo tenemos que hacer o que nos impongan cómo tenemos que utilizar determinadas tecnologías. Los procesos de innovación son procesos sociales, no procesos individuales. Una tecnología la crea un ingeniero, la crea una empresa, pero los usos de esas tecnologías las determinan las personas, los grupos. Y a partir de esa realidad es cuando la innovación se produce sobre la tecnología. Podríamos encontrar muchísimas herramientas que inicialmente aventuraban toda clase de bienes para cualquier ámbito social, que luego al final quedaron en nada. Seguro que vosotros no tenéis en mente alguna, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente el grupo, el colectivo, la comunidad, no ha adoptado esa tecnología, no ha encontrado la utilidad que pueda tener. Nosotros ahora tenemos el peligro de esperar que otros nos digan cómo debemos utilizar las tecnologías, y no deberíamos hacerlo. Debemos ser nosotros los que tomamos el papel relevante para decidir qué significado tienen las tecnologías en las aulas. Hay otro elemento que aparece repetidamente en los resultados de investigación a nivel internacional. Y sobre esto hay muchísimos estudios y muchísima bibliografía ya, es decir, no estamos hablando simplemente por hablar. Y hay una cuestión que también nosotros identificamos claramente. Aparte de que se encuentran, esto que decíamos, islas de innovación, necesarias, importantes, pero que tienen que superar el aislamiento, nos encontramos con otro elemento clave. Si no hay un equipo directivo que lidera, y si no hay una organización administrativa que favorece la cultura y el cambio en la cultura organizativa, los proyectos se van agotando. No tienen un desarrollo adecuado. Necesitamos, por lo tanto, cambiar la forma en cómo entendemos, en cómo debemos organizarnos. Pero no debe haber un modelo único. Cada centro, cada realidad, debería considerar cómo debería organizarse. Lo que se le pediría a las administraciones, lo que se le pediría a los equipos directivos de los centros, es ofrecer el apoyo y la ayuda para que esa necesidad de cambio organizativo se pueda llevar a cabo. Aquí yo entiendo que esto es uno de los más difíciles, porque hay muchas inercias, porque hay tradición, porque hay una serie de elementos que son difíciles de modificar. Pero está claro que solo aquellos contextos, si queréis ecosistemas, que son flexibles en cuanto a su organización, pueden hacer que la integración de las tecnologías sea. Me quedan solo dos argumentos más. Lo reitero porque me parece muy importante. El proyecto de educación digital es un proyecto que tiene que partir desde abajo. Hasta ahora las políticas educativas, en la mayoría de los países, siempre han tomado el protagonismo desde arriba hacia abajo. Han decidido qué es lo que se debe hacer en la escuela, ¿verdad? También lo que se debe hacer cuando hablo de escuela, insisto, me refiero a todos los niveles universitarios, ¿eh? También en la universidad, a veces tenemos planes, ¿vale?, que nos orientan y que nos dicen cómo debemos actuar. Es necesario que las administraciones orienten y dirijan, pero también es muy importante que le dé voz al profesorado y que sea capaz de expresar con su experiencia qué es lo que se necesita y cómo se puede llevar a cabo esta cuestión. Yo pediría, en este caso el proyecto debería tener autonomía, incluso por ejemplo también en la decisión de qué tecnologías utilizar. ¿Cuándo utilizarlas? ¿Cuándo introducirlas? Puede haber diversidad de necesidades, de hecho las hay, y diversidad de planteamientos hacia ello, ¿de acuerdo? Y eso me parece necesario respetar. Y por último, hay que insistir en esta idea porque generalmente es una expresión que utilizamos mucho. Los nativos digitales, los inmigrantes digitales. Podemos decir
ahí pongo la referencia del estudio, pero hay muchos más, que este concepto es peligroso. Es peligroso. Es un concepto, además, sobre el que no existen evidencias de que sea real. Ahí pongo, bueno, nativos digitales no existen y si algunos existen son la excepción y no la regla. Mirad, la cuestión es que es un concepto de fácil asimilación. Simplemente decir que alguien nació en un momento determinado y que está expuesto a determinados instrumentos o tal, ya da de por sí pensar que por ese mismo motivo ya tiene una serie de capacidades, tiene una serie de intereses, tiene una serie de competencias. Y esto, desde el punto de vista educativo, es un peligro, porque la realidad es que nos estamos olvidando, y luego hablaré de eso, de la brecha digital y de cómo no es lo mismo la competencia digital de no simplemente porque hayan nacido en un año determinado. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta y por eso es necesario un proyecto de educación digital, porque no es cierto que la competencia venga ya dada de por sí. Es algo que tenemos que formar. Y hay inmigrantes digitales, y si queréis que utilicemos la expresión, que incluso es un poco peyorativa, tal y como está, ¿no? Es decir, el nativo parece que es como el que tiene más derechos, el que tiene más tal, y el inmigrante parece que tiene que pedir permiso para, ¿no? Es una terminología un poco dura, ¿no? En este sentido. Entonces, creo que deberíamos olvidarnos de esto, o no olvidarnos y tener en cuenta que lo que tenemos que hacer es formar a personas para un mundo muy complejo y que exige de esta transformación digital. Bueno, hasta aquí las justificaciones, ¿no? Podríamos aducir algunas más de otro tipo de carácter, pero me parecían las más relevantes. Mirad, antes de empezar a hablar del propio proyecto en sí, de qué es lo que pienso que debería perseguir, o cómo se debería elaborar incluso, también hablaré de cómo se debería valorar o evaluar, que me parece una cosa que a veces se olvida en este tipo de cosas. 3 diapositivas muy breves para mostrar de una manera sintética, siempre esto es un poco artificial, pero bueno, nos permite un poco situarnos en 3 modelos de integración de las tecnologías digitales en las aulas, al menos los que muchos autores han identificado con tecnología distinta, pero en resumen con las mismas ideas. En primer lugar, el modelo de integración que podríamos denominar instrumental, en el que lo que se está buscando de las tecnologías es hacer el proceso de enseñanza y de aprendizaje eficiente, eficaz. Se nos dice, por ejemplo, que utiliza el libro digital porque es más eficiente, más eficaz que el libro impreso. ¿Por qué? Pues mira, pues porque te permite la introducción de otros recursos audiovisuales, la posibilidad de interacción en actividades de autoevaluación, qué sé yo, una serie de recursos que hacen que el mismo material que ya teníamos ahora se enriquece con una serie de características que lo hacen simplemente eficiente. Pero fijaos que es un modelo fundamentalmente que va orientado hacia una perspectiva de transmisión de información y de asimilación. Claro, pero yo soy innovador porque utilizo vídeos, porque utilizo visitas a páginas web, porque... Bueno, en principio innovador, siempre lo de la innovación es un poco relativo, ¿no? Pero en realidad lo que estamos potenciando es poder acceder a información enriquecida en multimedia, pero no deja de ser un proceso muy orientado hacia esto y asimilar contenido. Fijaos que además cuando se pregunta al profesorado, se preguntaba al profesorado en 2006, 2007, 2008, todavía hoy en algunos artículos te encuentras también con resultados similares. ¿Por qué introducir las tecnologías en las aulas? Porque motiva a los alumnos, porque les despierta el interés, porque les mantiene activos, ¿no? Esa es una de las funciones fundamentales en este modelo. Bueno, mientras despierte el interés por algo, pues está bien que las utilice. El problema está en cuando con el tiempo esas tecnologías pierden ese carácter de interés, ese carácter de motivación y ya dejan de ser instrumentos válidos, ¿no? Hay un segundo modelo en el que yo creo que ahora se encuentra la mayoría de las personas que trabajan en estos ámbitos, ¿no? Es decir, bueno, es verdad que los instrumentos son importantes, sin los instrumentos no puede haber transformación digital, pero lo importante es la metodología, ¿verdad? El método, cómo yo desarrollo mis actividades de enseñanza. Por lo tanto, es muy importante el diseño, es muy importante cómo planifico, cómo pienso que voy a desarrollar mi actividad con mis alumnos para conseguir sus aprendizajes. Es decir, mi método, la manera de cómo, los pasos y los procedimientos, ¿de acuerdo?
Y entonces ahora están muy en boga, ¿verdad?, todo tipo de metodologías que nos van surgiendo y que conocéis y practicaréis seguro muchos de vosotros, ¿no? Flipped Classroom, ¿no? Clase invertida, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más metodologías me podéis decir? El Blended Learning, ¿no? Además, si la expresión es en inglés, siempre es mucho más vendible, ¿verdad?, que si lo decimos en castellano. Es decir, si el método me lo vendes no sé, con un título así llamativo y tal, pues es muy fácil que te lo compre, te lo consumo. Vale, está muy bien, quiero decirlo, la metodología es un elemento fundamental del proceso de innovación, pero cuidado con aquello que compramos, porque en ocasiones es algo que ya se conocía, es algo que ya se ha planteado, que vuelve de nuevo, parece que hemos olvidado que volvemos de nuevo, ¿verdad? Gamificación, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estudiaba, ¿verdad?, que a mí me daban puntos positivos según qué tipo de comportamiento tenía en clase. Claro, no había pantallita, no había badge, no había tal, pero bueno, hacíamos gamificación ya en ese momento, ¿no?, en alguna medida. Bueno, por lo tanto, estamos ahí. Es verdad que es un cambio sustancial e importante porque ya el medio pierde ese protagonismo que a veces lo hace excesivamente centralizado en el proyecto, y pasamos también a cómo llevamos a cabo la tarea. Y por último, estaría lo que podríamos llamar un enfoque modelo de integración contextualizada. La contextualización implica, lógicamente, atender la realidad concreta. Los métodos a veces son también estandarizados. Venga, vamos a utilizar todos el mismo porque funciona. Todos sabemos que no, que los contextos son muy diversos. Todos hemos tenido experiencias muy positivas con un grupo y experiencias muy negativas haciendo lo mismo con otro grupo. Todos tenemos que estar repensando constantemente, ¿verdad?, cómo llevar a cabo este proceso, porque las personas con las que interactuamos y los grupos tienen necesidades distintas, tienen experiencias previas también diferentes, y por lo tanto es necesario este proceso en el cual el eje pase a qué es lo que el grupo precisa, qué es lo que el grupo necesita, hablando del grupo clase, ¿no?, y de qué manera puedo yo favorecer experiencias que enriquezcan ese proceso de aprendizaje. Lo de las experiencias yo lo pongo también como una metáfora que a veces es útil, que es el de las agencias de viaje. Las agencias de viaje ahora no te venden el billete de avión o el billete de tren o el hotel. Lo que te venden son experiencias, ¿verdad? Y entonces ya no es el paquete este cerrado, pues mira, tú sales de tal día, vas a tal sitio, ahora ya te vendo, ¿verdad? Incluso hay algunas en las que hay una persona que conoce el contexto y que te lleva, ¿no? Hay quien le gusta ir a un contexto y meterse allí, inmiscuirse en él, ¿verdad? Comer lo que comen, vivir como viven, estar en las condiciones de las personas del contexto en el que van. Hay otros que prefieren otro tipo de sistema, pero en cualquier caso lo que se venden son experiencias. Y aquí en el contexto lo que estamos buscando es esto, ¿vale? Luego hablaré de un principio que me parece muy útil para entender esto. Vale. Hecha la argumentación de por qué y planteado de una manera muy sintética tres modelos distintos de integración de las tecnologías en las aulas, pasamos a algunos criterios previos a lo que sería un proyecto de educación digital. Digamos, como puntos de partida en los que deberíamos estar. Uy, va, pues muy bien. Madre mía. ¿Le da el botón? Algunos estarían deseando que yo hubiese acabado, pero... Lo primero. Todos habéis ido alguna vez al extranjero y no os habéis llevado el enchufita, que sí. Problema. Porque no puedo poner a cargar el móvil, no puedo poner nada. Compatibilidad. Primera cuestión. Vamos a ver, un proyecto de educación digital hemos dicho que no es un estándar de punto de partida. Y no puede ser que un grupo de una editorial me haga el proyecto de educación digital de mi centro. Es algo que tiene que ver con el propio contexto. Y mirad una cosa. He hablado de los diseños, de los modelos de integración. Evidentemente puedo tener mi preferencia, ¿no?, en el sentido igual que cualquiera de vosotros, de cuál me gustaría que fuese en un centro educativo, en mi centro educativo, cuál fuese el modelo más adecuado. Pero debería respetar que cualquier centro decida que su modelo de integración sea uno u otro. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tiene que haber una coherencia entre lo que se hace en el aula, el cómo se hace y cómo utilizo las tecnologías. ¿Vale?
Lo otro es tratar de imponer o tratar de impostar algo que realmente luego no es correcto. Tendríamos que descubrir cómo de nuestras prácticas existentes o aquellas que nos gustaría realmente aplicar, ¿vale?, podríamos encontrar un papel para las tecnologías. Esa foto ha salido bien. Bueno, se me habrá ido a pasar al periódico. Otra cuestión importante. Para desarrollar el proyecto de educación digital, si lo queremos que sea adecuado a nuestra realidad, tendremos que definir unas metas que podamos alcanzar. Unas metas en las que nos encontremos con la expectativa de poder lograrlas y con la satisfacción de que en un momento determinado, en un plazo razonable, las podamos haber conseguido. Es fundamental porque si no, los proyectos se quedan abandonados. Cuando nos ponemos a escribir nos ponemos muy exquisitos y bueno, empecemos a pensar cosas, posibilidades y vamos. Todos somos brillantes en esto. La cuestión es que luego cuando te pones en el día a día o se te olvida o te das cuenta de que lo que habías planteado, en fin, ¿verdad?, no tocaba el suelo. Y al mismo tiempo formular preguntas adecuadas, ¿vale? Las preguntas adecuadas nos dan una definición de las metas que queremos alcanzar. Y esto es un proceso que puede ser, os puede parecer poco relevante, pero es tan importante para que luego todo lo demás vaya en consecuencia. La necesidad de que ese proyecto sea válido para el colectivo, la comunidad en la cual se va a desarrollar. No para unos pocos, no con una idea acerca de hacia dónde quiero que vayan todos, pero los demás no están en ese camino, sino fundamentalmente con esa visión de utilidad, ¿vale?, de que realmente se van encontrando posibilidades en el contexto concreto a las tecnologías en nuestra práctica docente. Si no encontramos esa utilidad y además esa productividad que también necesitamos, porque todos sabemos, oye, sí, venga, vamos a producir recursos educativos abiertos. Una idea estupenda, muy buena, ¿vale? Pero el problema es, por el primero que nos encontramos, el tiempo, ¿verdad? No tenemos tiempo para poder hacer esto. Y luego, cuando acabamos de producirlo, ¿verdad?, se nos ha pasado tanto y ha sido tanto el esfuerzo que parece que... Entonces, estos elementos de adaptación a los usuarios y a los contextos es fundamental. Si no existe un lenguaje entendible, es muy difícil que el proyecto pueda ser asumido. En esto los pedagogos a veces tenemos bastante culpa de inventarnos términos porque no nos gusta ir siempre cambiando, ¿no? Es decir, ahora hablamos de esto, ahora lo vamos a llamar de otra manera, ¿no? Y a veces los conceptos son un poco borrosos. En un proyecto la idea tendría que ser muy clara, tendría que ser cercana y tendría que ser, como he dicho ahora, evaluable. Esto voy a detener un poquito también en la exposición sobre eso, porque a veces se nos olvida que no basta solo con lanzar el proyecto, es que luego hay que valorarlo, porque si no, no vamos a recibir ningún feedback, ninguna retroalimentación de lo que hemos hecho y conseguido, que a veces es mucho más de lo que pensamos. Pero como no evaluamos, pensamos que no hemos conseguido nada, y no es cierto, se consiguen muchas cosas. Transparencia. Luego hablaré de algunas herramientas que me parecen útiles para hacer un proyecto, para hacerlo claro y transparente, ¿vale? En este sentido ahora comentaré algo. Bueno, resultados de aprendizaje. El proyecto de enseñanza digital, ¿verdad?, de la consejería plantea, que me parece muy correcto, es decir, queremos que este proyecto revierta luego en el rendimiento de los alumnos, ¿no?, en que consigan unos aprendizajes más claros, etc. Es un planteamiento que nadie puede obviar como válido, ¿de acuerdo? Ahora, fijaos una cosa que me gustaría destacar, porque es una idea que incluso a mí también me chocó en su momento y tuve que leerlo varias veces para poder entenderlo bien. Resulta que, a partir de los datos de estudios internacionales, todos conocemos PISA, ¿verdad? Pero también otros que realizan la misma organización, la OCDE y algunas otras instituciones de este tipo, pues analizando los datos que se obtienen de estos resultados a nivel internacional, resulta que nos encontramos con lo siguiente: PIB y rendimiento educativo. De cuando se mide, ¿vale?, un contexto en el que se han utilizado tecnologías y luego a ver cuáles han sido las calificaciones de los alumnos en las distintas asignaturas, ¿vale? Este proceso de investigación. Bueno, pues resulta que hay un elemento diferenciador, pero no es el uso de las TIC en las aulas, es el uso de las TIC en el hogar. O sea, que aquellos que utilizan las TIC en casa, ¿vale?, entre otros motivos que luego se suman, tienen más éxito escolar que aquellos que solo las utilizan en el aula. Incluso en algunos estudios se encuentra que aquellos que solo las utilizan en las aulas tienen peor rendimiento académico. Vale,
esto dicho así, dice, pero entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay que quitarlas, como las especies invasoras, hay que quitarlas porque están produciendo, no, a ver, vamos a ver, hay que ver estudio de qué es lo que mide, cómo lo mide, ¿verdad? Pero en cualquier caso hay una reflexión muy interesante. Y es que podemos encontrarnos todavía con un problema de brecha digital. Y ahí el sistema educativo sí que tiene una función muy importante para superar esto. Porque aquellos que además de tener la gente en casa, ¿vale?, que las usan, el nivel educativo de los padres, la disponibilidad de recursos educativos fuera de las aulas y el nivel socioeconómico es el que determina esto, ¿vale? No es ninguna sorpresa. Pero entonces tendremos que enfocar nuestro proyecto educativo para ver cómo superar esta brecha, que es real y que existe. Introducimos muchos más recursos dentro del sistema, pero sin embargo parece que no acaba de revertir porque hay otros factores de otro tipo que intervienen. ¿El proyecto puede abordar eso? Debería hacerlo, ¿vale? Porque si no estaríamos evidentemente en un proceso... A ver si me lo pego, perdonadme. Vale. El rol de la tecnología. Esto de la neurodidáctica también está bastante de moda, ¿no? Es un término que también es de lo que se compra fácilmente, ¿no? Bueno, mirad, hay mucho de literatura y poco de fundamento, ¿no? Todavía, porque es algo todavía muy fuerte. Pero hay un concepto que sí que me gustaría destacar y que si tenéis curiosidad podréis encontrar mucha información sobre él, que se llama el diseño universal para el aprendizaje. A mí me parece que el rol de la tecnología, de modo general, luego cada contexto tendrá que pensarlo más específicamente, debería encontrarse por ahí. Lo explico muy brevemente, evidentemente esto requeriría algo más de tiempo, pero mirad, como habéis visto, el diseño universal está tomado, este concepto, de los espacios urbanísticos, de la arquitectura, ¿no? De tal manera que el moverse por este centro, por este edificio o por las calles de Mérida sea posible para cualquier persona independientemente de su movilidad, ¿vale?, o de sus problemas de visión o cualquier otro. ¿De acuerdo? Entonces, tomando esta idea de que cualquier diseño arquitectónico debería considerar que cualquiera en cualquier condición pudiese acceder y pudiese disfrutar de ese contexto, se ha pasado al aprendizaje y se habla del diseño universal para el aprendizaje. De tal manera que hay tres elementos a considerar. En primer lugar, las redes afectivas. Hablamos del interés, de la motivación, es decir, el porqué. El porqué. De las redes de conocimiento, del qué. Y de las redes de estrategia, el cómo. El cómo llevamos a cabo esto. Y lo que propone, te digo, lo digo muy sintéticamente y muy resumidamente, lo que propone el diseño es decir, mira, yo tengo que hacer, puesto que las personas son diferentes, que los estímulos para el aprendizaje sean también diversos, sean distintos. Antes hablamos de conocer experiencias de aprendizaje, ¿no? Pues la experiencia, la ventaja que tienes es que es muy amplia y que te permite que uno pueda acoger esas experiencias desde determinados puntos de vista. Las redes de conocimiento, el qué. Hoy con la tecnología digital tenemos enormes facilidades para hacer esto. Ahora, por ejemplo, le hablamos al teléfono, ¿no? Y le decimos, encuéntrame una farmacia. Y al momento te dice tal cosa. Claro, esto desde el punto de vista del diseño universal es fantástico, porque es una manera de aproximarse a un conocimiento en el que yo ya, simplemente con la posibilidad de hablar, puedo tener la información. Pero puedo buscarlo por otra manera, puedo buscarlo por otra vía, ¿de acuerdo? De lo que se trata, por lo tanto, es de que la presentación de la información, del qué, tenga vías distintas y alternativas diferentes para poder ser transmitidas. Y por último, el cómo. Las diferencias en el cómo expresar lo que conoce. Aquí puedo poner un ejemplo muy sencillo. Es decir, favorecer, por ejemplo, que la forma en como yo evalúo los conocimientos de los estudiantes puedan realizarse de modos distintos. Es decir, que él me pueda expresar lo que sabe de modos diferentes, frente a un único modo que es el que yo quiero que sea. Por lo tanto, ahondar un poquito en este diseño universal nos daría muchas pistas para ver cuál debería ser el rol de la tecnología en un proyecto de educación digital que queramos que fuese integral. Bueno, criterios. Y ahora vamos a ver la aplicación, ¿vale? La aplicación de un proyecto de educación digital.
creo que a partir de lo que he ido diciendo se puede ya tener la expectativa un poco del planteamiento general. En primer lugar, el proyecto de educación digital debe desarrollar una visión de centro del colectivo. Esto supone llegar a consensos, que a lo mejor no satisfacen a la mayoría, o sea, sí satisfacen a la mayoría, pero que no satisfacen todas las necesidades de cada individualidad o de cada grupo, pero que por lo menos nos permitirían tener una idea global de hacia dónde queremos dirigirnos. ¿Cuál es nuestra idea, pero desprejuiciada? ¿Cuál es nuestro pensamiento pedagógico? ¿Cuál es nuestro modelo? ¿Cómo entendemos que se debe enseñar y aprender? Pero si nos pudiésemos liberar de todo ese conjunto de cosas que tenemos en la cabeza, ¿no? Pero que no son realmente creencias profundas nuestras, sino que son un poco más bien superficiales, ¿no? Y podríamos definir exactamente qué es lo que pretendemos o qué es lo que nos gustaría realizar y llevar a cabo. ¿Cuál es el rol del docente en todo este proceso? ¿Vale? Y, por lo tanto, ¿cuál sería el uso coherente de las tecnologías dentro de esta visión global? Luego diré algunas maneras de poder llevar a cabo esto, porque ya digo que, os decía al principio, que visto esto así, asusta porque empezamos a decir, bueno, y ahora que hay que hacer reuniones, y venga, hay otra reunión, y ahora nos tenemos que poner de acuerdo en esto, y ahora quién es el que lo pasa limpio, ahora quién tiene que tal, para luego al final, depresa y corriendo, hacer un documento porque nos lo piden en un fulanito o no sé qué, ¿no? ¿Vale? Entonces hay que buscar estrategias para que realmente sea eficaz este tipo de proceso. Un proceso continuo. Esta mañana, saludando a algunas personas que conocía, pues me he encontrado con algunas que fueron alumnas mías, pues hace un tiempo, ¿no? Y entonces me decía, fíjate cuando tú dabas clase y nos enseñabas esto, ¿cómo ha cambiado la cosa, no? Pues claro, ha cambiado mucho, ¿no? El proceso tiene que ser continuo porque evidentemente las adaptaciones son muy rápidas. Y además, si hacemos evaluación, necesariamente esto nos va a llevar a este proceso. Por lo tanto, el último elemento sería el proceso colaborativo. Y esto hay que plantearlo así porque si queremos hacer un proyecto educativo no puede ser un proyecto de 2 o 3 personas. O sea, yo no haría el esfuerzo, solamente quedaría un documento, pero no haría nada más, ¿no? Si no implicamos a todo. Estas son cosas complejas. Yo entiendo que dicho así suena fácil, pero luego ponte en cada contexto, ¿no? A ver cómo implico yo a la mayoría del profesorado, cómo implico yo a algunas familias o a las familias, cómo implico yo, en fin, evidentemente no es nada sencillo. Eso soy consciente. Pero mira, hay algunas experiencias, y yo solo voy a destacar una. En nuestros estudios sí que hemos tratado de indagar qué experiencias existen reales de este tipo de aplicación. Y hay una que especialmente me resulta interesante por la claridad con la que se plantea. Que es esta que se llama Pictos. Pictos, que además ya no tiene actividad, pero fue en su momento una herramienta online, ¿vale? En la cual los equipos de profesores, los centros, podían desarrollar su proyecto de educación digital a través de estos elementos que aparecen aquí. La visión la desarrollamos a través de algunos cuestionarios y de algunos debates que hacían en ese entorno, ¿vale? De tal manera que les permitiese tomar una decisión acerca de cuál era su propuesta pedagógica de centro. ¿De acuerdo? El uso de la tecnología partía primero de una realidad, de un conocimiento de qué es lo que disponemos, ¿vale? Y de cuál es la utilidad de lo que tenemos ahora, ¿eh? De tal manera que eso les permitiera también tener una visión real de cuáles son sus instrumentos. Luego, el establecimiento de prioridades. Y esto es muy importante, no se puede abarcar todo. Hay que ser muy concreto, hay que ser muy específico si luego quieres recibir una evaluación propia, ¿no? Adecuada. Entonces, ¿qué metas? Compartidas y viables y muy concretas nos gustaría realizar en un plazo razonable. El plan de acción, lógicamente, como cualquier otro proyecto, y luego otras cosas que tenemos ahí y que nos gustaría, unas expectativas. La ventaja de las expectativas es que nos dan motivación. Mira, nos gustaría alcanzar esto, en este momento no es posible, pero me gustaría llegar a como en aquel centro o como aquel equipo de profesores ha hecho tal cosa, ¿no? Bueno, pues eso también plasmarlo como unas expectativas de futuro. Todo esto se realizaba en un entorno, ya digo, online, que permitía también la colaboración con algunos grupos de investigación que asesoraban y que controlaban este proceso. ¿Cómo hacerlo? Mira, esta es mi propuesta, pero evidentemente vosotros también conocéis muchas herramientas y seguro que podéis encontrar y aportar algunas más interesantes. Mirad, es un proyecto de educación digital. Luego, ¿cómo vamos a obviar el uso de las tecnologías para realizarlo? Parecería absurdo. Una segunda propuesta.
la utilización de un sistema de gestión de contenidos, o si queréis, un blog o una web dinámica. O sea, de tal manera que cada vez que vayamos teniendo una reunión, cada vez que vayamos teniendo un proceso de decisión, cada vez que hagamos algún informe, todo eso no esté en ningún archivo de nadie en concreto, en un documento de LibreOffice o de Word, no, sino que esté publicado. ¿Eso por qué? Porque nos permite, como puedo decir, es un sistema dinámico, se actualiza. Es un sistema distribuido, hay distintas personas que pueden participar, además de una manera fácil, en cualquier momento, ¿vale? Es algo que nos da visibilidad. Si queremos que esto lo pueda ir viendo la comunidad educativa, con facilitarles el enlace, sabemos que pueden ir viendo decisiones que tomamos, pensamientos que vamos abordando, y es un proceso muy interesante para luego, en la comunicación, que también puede existir, ¿verdad?, podamos llegar a tomar acuerdos y tomar decisiones. Se trata, por lo tanto, de desarrollar un proyecto de educación digital, pero no primero nos reunimos, luego alguien toma nota, luego el secretario tal, luego hace un documento, luego nadie lo lee, luego tal. No, vamos a hacer que el proceso sea dinámico, sea constante, visible, ¿vale? Y eso nos permita ir viendo en qué medida vamos avanzando. Otra posibilidad, no son tampoco, digamos, excluyentes, es la de utilizar un sistema de gestión de aprendizaje, ¿vale? Bueno, todos conocéis los iconos del centro, ¿vale? Yo soy usuario de software libre y me gusta también utilizar este tipo de ejemplos para decir que hay opciones descentralizadas. El Moodle, bueno, pues es también un entorno muy apropiado para realizar este tipo de proyectos. Es verdad que es más cerrado, exige que primero te identifiques para acceder al espacio, no es como un blog o una web que podrías estar siempre abierta a cualquiera, pero bueno, te permite, por ejemplo, gestionar tareas, ¿vale? E incluso valorar lo que se hace, como si fueses evaluación de tu propio trabajo te permite generar unas bases de datos, tomar acuerdos, decisiones, también igual que los demás. Otra herramienta, no excluyente, también compatible para poder pues ahí tenemos el famoso Google Drive o cualquier otra herramienta de la nube, ¿no? Nos permite documentos colaborativos, cooperar. Además, con la posibilidad de que el documento esté disponible, ¿no? Que yo pueda gestionarlo de una manera ágil y rápida, sepa dónde está. Una cosa muy importante, vamos a tener que interpretar nuestra realidad. A veces necesitamos pensarlo. Todos tenemos una idea de por qué los fenómenos que vivimos ocurren y tenemos causas o efectos que pensamos que son los que los producen. Pero necesitamos como grupo también analizar esos datos. Y pues tenemos herramientas para poder hacerlo, ¿vale? Y, insisto, también la comunicación, también los dos grupos de herramientas más que me parecen útiles. Y ya digo que podría haber algunas otras que seguro que a vosotros os parecerían interesantes. Cualquier sistema de representación del conocimiento. A mí, por ejemplo, los mapas conceptuales me parecen una herramienta muy interesante para sintetizar información, para comunicar de una manera clara, directa, qué es lo que pienso sobre algo que es complejo, o un proceso que quiero desarrollar, cómo quiero llevarlo a cabo. Pues es una información que es rápida, es visual, es directa y fácilmente comunicable. Tiene la necesidad también de crear, de innovar, de generar expectativas. Y por último, al día de hoy es muy necesario también incluir el multimedia. ¿Por qué razón no podríamos, en vez de hacer un texto sobre los propósitos pedagógicos de mi proyecto, grabar un vídeo en el que se explica esto? Tendría el mismo valor desde el punto de vista de la información, de la elaboración de lo que uno está realizando, ¿de acuerdo? Una infografía, cualquier recurso gráfico, visual, también nos hace hacer más fácil entender qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos trabajando y qué queremos comunicar, ¿vale? Hoy en día, cuando uno tiene que aprender algo, lo primero que va a buscar es YouTube. A ver un vídeo que me lo muestre. Si lo encuentro ya tengo suficiente. Luego encuentro un PDF que en el manual, bueno, el PDF lo guardo, pero bueno, ya lo consultaré. Pero a mí, que me lo muestre, ¿no? Es evidente, es lo que estamos necesitando. Bueno. Evaluación. Decía antes que a mí me parece que uno de los problemas de muchas de las cosas que hacemos es que luego al final no las valoramos desde el punto de vista de la que las publiquemos, de cómo las hemos realizado. La evaluación, como vamos a mostrar ahora, y simplemente voy a dar una panorámica, pero no me voy a entretener en cada una de ellas porque no es el momento,
hay muchas posibilidades para afrontar la evaluación de un proyecto de educación digital o un proyecto educativo de cualquier tipo, ¿vale? Y aquí simplemente las voy a mostrar un poco agrupadas con algunas ideas que os puedan resultar de utilidad. En primer lugar, claro, hay que partir de ideas fundamentales, ¿no? Lo primero, ¿para qué vamos a evaluar? ¿Qué es lo que queremos conseguir del proyecto educativo digital de nuestro centro? ¿Qué es lo que queremos rescatar? ¿Qué información nos interesa valorar para ver qué hemos conseguido? No se puede evaluar todo. Igual que no se pueden conseguir todos los objetivos que se proponen. Por eso hay que establecer prioridades, ¿no? ¿Qué evaluamos? ¿Cuál es la amplitud y cuáles son los límites? Esto es lo que queremos hacer y esto es lo que queremos. ¿Cómo que vamos a hacerlo? ¿Qué métodos? ¿Qué técnicas? ¿Qué instrumentos? Es importante aquí decidir también la confidencialidad y qué información se va a compartir, ¿vale? Para que todos estemos, digamos, a gusto con este proceso. Porque evidentemente la evaluación a veces también, sobre todo de algo que tú haces, genera siempre un problema, ¿no? De saber qué es lo que queremos observar, ¿no? Y luego, ¿cómo se va a analizar esa información? ¿Qué criterios se van a utilizar para hacerlo? Estos son todas decisiones que debe tomar el equipo, el grupo, para llevar a cabo ese proceso. La definición de las responsabilidades, muy importante. El marco temporal, y aquí hay que valorar mucho la carga de trabajo. Vamos a evaluar algo que podemos hacer, de lo que podemos recoger información, de lo que tenemos instrumentos para poder analizarlo, en el tiempo razonable para que nos den pistas acerca de qué está ocurriendo, ¿vale? Y por último, ¿cómo gestionamos la información? ¿Qué es lo que hacemos visible? ¿Qué es lo que consideramos que deberíamos controlar en cuanto a difusión? La imparcialidad a la hora de hacer la valoración, etc. Modelos. Modelos de evaluación. Pues mira, hay uno que los expertos en evaluación llaman pseudoevaluación, que no es una evaluación real. Y son de dos tipos. Aquellos que buscan fundamentalmente con la evaluación dar una imagen pública, ¿verdad? De que todo es posible. Bien por intereses comerciales, bien por intereses de grupo, bien por intereses... ¿verdad? De tal manera que aquello que no es muy positivo lo escondemos y solo mostramos lo que está bien, ¿vale? Desde un punto de vista profesional, pues es un engaño, realmente, porque solo estamos mostrando la parte bonita de la experiencia y no estamos mostrando también los obstáculos y las limitaciones. Del mismo modo, también hay estudios políticamente controlados. Para justificar las inversiones, para justificar las políticas, pues tenemos que hacer estudios que finalmente corroboren que aquellos objetivos que hemos planteado son realmente los que queríamos conseguir. Y si no se han conseguido, a lo mejor no es por nuestra culpa, es por culpa de otros, ¿vale? Entonces, aquí, cuando no hay, digamos, una imparcialidad, cuando no hay un proceso de evaluación real y que se quiera auténticamente encontrar una información válida, pues nos encontramos con pseudoevaluaciones, ¿no? Que no serían realmente las adecuadas. Podemos agruparlas en tres grandes apartados. Las orientadas, algunas de ellas son muy lógicas y las podéis entender perfectamente, ¿no? La primera, orientada a objetivos. ¿Cuáles eran los objetivos que he planteado? Y en función de esos objetivos hago la evaluación, ¿vale? Es un modelo tradicional, clásico. Problema: muchos proyectos plantean unos objetivos, pero luego en su desarrollo se han conseguido otros. ¿Y quién valora esos otros objetivos? No aparecen. Entonces nos encontramos con que a lo mejor nos frustramos porque lo que habíamos pretendido no se ha conseguido y otros que sí hemos alcanzado no quedan reflejados. La responsabilidad y rendición de cuentas. Este es un modelo pues, típicamente neoliberal, ¿no? En el que lo que se busca son rankings. Vamos a establecer aquí criterios estandarizados para luego establecer pues, niveles, ¿de acuerdo? De tal manera que nos permita compararnos. Es otro modelo de evaluación. Otro tiene que ver con el rendimiento académico. Y entonces, como en el estudio que antes mostraba, hacemos una prueba de conocimientos a nuestros alumnos y vemos qué rendimiento han alcanzado. Y en función de eso decidimos o valoramos si las tecnologías han tenido algún efecto o no sobre esa realidad. Las basadas en competencias. En este caso ya no es una prueba estandarizada, sino que se trata de algo más complejo para ver si el alumno, el estudiante, tiene esa competencia digital que hemos pretendido formar. Y aquí tendríamos que utilizar estrategias más complejas para poder ver. Hay incluso estudios experimentales.
Esto es de un grupo realiza esta actividad con estas tecnologías, este grupo realiza esta otra actividad con o sin tecnologías. Y hacemos una comparación. El estudio clásico, ¿no? El pretest, el posttest, ese tipo de cuestiones, ¿no? Estudios que en tecnología educativa cada vez se realizan menos porque los resultados son tan variables y tan volubles que no acabas nunca de saber exactamente qué es lo que ocurre. Unos te dicen que utilizar el libro digital produce efectos mejoras en el rendimiento académico y a otra investigación te dice lo contrario. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Sencillamente que el planteamiento no es que estén diciendo mentiras, lo que ocurre, están haciendo un estudio riguroso. Lo que ocurre es que los contextos, las variables que no intervienen ahí, que están, pues que no se han estudiado, pues están haciendo su efecto. Sistemas de gestión de información. Esto sería pues recoger datos, recoger información. Horas de utilización del aula de informática, horas de utilización de la pizarra digital, número de profesores que utilizan la pizarra digital 3 días a la semana, datos de este tipo en un sistema de información que me da luego la posibilidad de establecer algunos resultados, algunas conclusiones acerca de lo que hacemos. Análisis coste-beneficio de carácter económico. Es decir, a ver, ¿cuánto hemos invertido y esto qué repercusiones ha tenido, por ejemplo, en tasas de graduación, en tasas de acceso a la universidad, en lo que sea, en lo que se pueda considerar que esa inversión económica ha revertido luego de alguna manera en esto. Es importante ver el tema de la sostenibilidad y de la transferibilidad, ¿no? en esto. Hay un tipo también de evaluación muy interesante que yo en alguna actividad de aula de algún curso he realizado y es hacer como si fuese un juicio. Jueces, abogados defensores, fiscales, roles que adoptan los distintos miembros de la comunidad, de tal manera que a partir de ahí se trata de llegar a un juicio y a ver si ese proyecto ha sido digno o no es digno de continuar, ¿no? Entonces uno adopta el papel de acusador y bueno, pues busca las barreras, las limitaciones, las cosas que no han funcionado, y otro está de abogado defensor, y entonces muestra todas las cuestiones positivas que han surgido, los elementos que se han incorporado, y en esa confrontación luego alguien que actúa de juez, pues según o varios, ¿verdad? Junto con testigos que van apareciendo, como si fuese un juicio exactamente igual, pues se va desarrollando ese proceso. Y se llega, por tanto, a conclusiones acerca de esto. Estudios de caso, pues supone analizar, bueno, lo que hace fulanito en su aula, ¿vale? O lo que hace este grupo de profesores dentro del instituto con estos alumnos, y a partir de ahí ver si eso es transferible a otros grupos, si esto puede expandirse en el centro a otras asignaturas, a otros departamentos, etc. Críticos expertos, esto es traer a alguien externo, a alguien de fuera, que sea el que observe nuestro proyecto. Y a partir de esa observación nos dé una valoración de lo que ha ocurrido. Y incluso también podríamos hacer basado en una teoría. Yo no sé si conocéis, es bastante utilizado este TPACK, ¿no? Seguramente lo habéis manejado alguna vez, lo habéis visto, os han hablado de él o habéis leído cosas, ¿no? Bueno, pues imaginaos que decimos, ese modelo teórico de formación del profesorado y tal, vamos a implantarlo en nuestro centro. Entonces lo que vamos a hacer es seguir sus pautas, sus ideas, sus propuestas y luego valorarlo en función de ese modelo teórico que hemos utilizado. ¿En qué grado se han alcanzado las metas? Basado en objetivos. Perdón, estaba terminando. Vale. Orientado a la toma de decisiones. Esta es una evaluación, digamos, como más práctica desde el punto de vista de lo que quiero conseguir con la evaluación es algún tipo de mejora en el proyecto educativo. ¿Qué necesidades de la comunidad son las más relevantes en las que debemos orientar? Y aquí las necesidades son evidentemente muy amplias. Imaginaos que nos interesa la lectura, que nos interesa un mayor progreso en las matemáticas, necesidades o de otro tipo, ¿vale? Temas de igualdad o temas de tal. Ahí es donde realmente las podemos implementar. Orientados al usuario, y aquí el punto de vista se centra en el alumno, en el estudiante, ¿vale? Satisfacer necesidades concretas. Y por último estaría el de la acreditación, similar al de los rankings, y es una serie de criterios que se nos establecen previamente como una rúbrica, ¿verdad?, que tenemos que ver si alcanzamos y en qué medida lo hemos llevado a cabo. El enfoque social. Este es un modelo de evaluación, como veis ahí, por ejemplo, más democrática,
en el que el proceso no está predeterminado, sino que sobre todo lo que se busca es dar voz a los que han participado en el proyecto y a partir de esa expresión informal de lo que han percibido y de las expectativas que se han logrado, ver si realmente se pueden alcanzar determinados objetivos. ¿Cómo juzgan los participantes el PET? ¿Cómo negociamos incluso lo que es relevante debatir sobre el PET? Porque eso a veces lo imponemos, ¿no? Es decir, si viene ya un criterio de qué es lo que tenemos que hablar en nuestro proyecto de educación digital, eso es lo que hacemos. Pero si somos nosotros los que decidimos qué es lo relevante a valorar, entonces estaremos en esa evaluación democrática, ¿vale? Y por último, ¿cómo se aplica? Esto sería algo en el que, por ejemplo, necesitaríamos que otros compañeros nuestros pudiesen acceder a nuestras aulas para observar qué es lo que hacemos en ellas. Esto hay que llegar a un consenso adecuado, hay que ver cómo se realiza, hay que ser muy cuidadosos en cómo encontramos este proceso, pero es una herramienta muy válida. Mirad, nosotros, por ejemplo, en un título que tenemos online, decidimos en un momento determinado que todas las aulas pudiesen ser accesibles por todos los profesores del título. Como son online, ¿verdad?, nos da una facilidad muy grande para en cualquier momento poder acceder, ver cómo estás trabajando, ver cómo se produce el diálogo con los alumnos. Es algo en lo que aprenden muchísimo. Y es algo que te implica también, ¿no? Pero claro, son decisiones que se tienen que tomar como colectivo y en el que tiene que haber una confianza muy grande en las personas para poder acceder a este tipo de espacios. Bueno, bien. En fin, vamos a ir finalizando. Hemos hablado de razones por las cuales deberíamos considerar la necesidad de un proyecto de educación digital en nuestro centro. Hemos visto algunos modelos que nos podrían orientar hacia cómo integrar las tecnologías en las aulas. Hemos visto cuáles serían las condiciones previas para que un proyecto realmente pueda tener visos de ser aplicable. Hemos dado algunas pistas de cuáles deberían ser los elementos importantes de ese proyecto, ¿vale? Y algunas herramientas para llevarlo a cabo, subrayando mucho la importancia de que no debe ser visto como algo burocrático ni administrativo, sino como algo vivo y algo que nos permita satisfacer nuestras expectativas y mejorar nuestro proceso de enseñanza. Bueno, y finalmente hemos visto la importancia que tiene que el proyecto no quede solo en eso, sino que también recibamos nosotros mismos un feedback, es decir, que seamos capaces de ver qué hemos logrado, hasta dónde hemos llegado, ¿vale?, en función de alguna de estas posibilidades que nos ofrece la evaluación de programas, ¿no? Vale, y ahora al final sí que me gustaría destacar una última idea para acabar. Mirad, en su momento se desarrolló un proyecto a nivel europeo, que también la Consejería de Educación en su momento también participó. Era un macroproyecto en el que quería definir el aula del futuro. Todavía podéis encontrar la página web del proyecto, la acabó, en el que, bueno, evaluaba la manera de cómo, desde el punto de vista ya no solo de las herramientas, sino sobre todo desde el punto de vista pedagógico y organizativo, debería ser una aula del futuro. Me gustó mucho esta imagen, ¿vale? Resume, evidentemente, muchas horas y mucho tiempo de estudios en distintos países, en distintos contextos, ¿vale?, para analizar estas buenas prácticas y formas. Finalmente, la conclusión a la que llegan se representa muy bien en esta imagen, en la que el aula no te dicen que tenga que tener una infraestructura A o B, una conectividad tal, o que tenga que tener una impresora 3D o robótica o tal. No te dice nada de esto. Lo que te dice es que tiene que ser espacios en los cuales esos verbos que aparecen ahí tendrían que estar presentes, ¿vale? Serían espacios, ecosistemas, como decíamos al principio, para interactuar. Primera idea, interactuar. ¿Qué tecnologías para interactuar? Nosotros decidimos cuáles. Nosotros debemos considerar cuáles serán las más apropiadas en nuestro contexto, para nuestros alumnos, para nuestra realidad. Pero hay posibilidades de debatir, de preguntar, de escuchar. Otra área de ese aula del futuro es para presentar, para comunicar, ¿vale? Y la comunicación no unidireccional, no solo la comunicación del docente hacia el estudiante, sino también del estudiante hacia el docente y entre ellos mismos, ¿no?, como colectivo. Compartir y escuchar. Fijaos la cantidad de posibilidades que se nos ofrece con las tecnologías para poder potenciar este verbo. La posibilidad de investigar, ¿vale?, de poder ir más allá de la información dada y de poder crear algún tipo de conocimiento al nivel, lógicamente, que en cada momento podamos desarrollar, descubrir e indagar. Otro verbo, crear. Si algo hace posible las tecnologías es que nos permiten generar
ideas y trasladarlas a realidades muy diversas. Decíamos antes, diseño universal del aprendizaje, con formas diversas de expresión, ¿vale? Intercambiar el lugar para apoyarse, para tutorizar, para controlar lo que se aprende y lo que se enseña, también para motivar. Y por último, el de desarrollar, en la posibilidad de que uno pueda ir más allá de lo que previamente se había establecido que debería aprender. Posibilidad para ampliar los intereses en función de grupos o de personas. Posibilidad de poder ir más allá. Me gusta aprender más de esto, pues te doy la oportunidad de hacerlo, ¿vale? Frente a un currículum más cerrado, más rígido, esto no toca, esto lo hacemos el año que viene, o esto no corresponde a lo que tenemos que hacer, ¿vale? Bueno, fijaos, el resumen del aula del futuro no es que sea un aula, insisto, que esté rodeada de determinadas tecnologías específicas, de determinados aparatos, sino que tenga estas realidades. Por lo tanto, los verbos frente a los nombres. Si yo os digo pizarra digital, o os digo vídeo, os digo CD, cassette, os digo radio, os digo impresora 3D, os digo robótica, pues todo esto son nombres, ¿no? Nombres de tecnologías. Algunas de ellas incluso me dicen, pero esto es todavía una tecnología, no era ya una cosa. Los nombres, ¿por qué? Porque pasan, porque fluyen. Sin embargo, los verbos. Y por eso acabo con esta frase, que me parece que resume muy bien. Las herramientas cambian, pero las metas educativas que están formuladas por esos verbos, que son lo que nos interesan, que el alumno cree, que el alumno indague, que el alumno se motive, que el alumno desarrolle, que se exprese, eso es lo que realmente nos interesa, eso es lo que permanece. Y en un proyecto de educación digital, los verbos deberían ser los que guíen todo lo demás. Para, en función de lo que hayamos decidido, las tecnologías se incorporen, ¿verdad? Y de una manera, en un ecosistema evolucionado, podamos decir que hemos integrado las tecnologías. Vamos. Muchas gracias. La verdad es que después de escucharte, tienes mucho miedo, pero también mucha tranquilidad, porque después de la convocatoria que hemos hecho del proyecto de educación digital, gran parte de las cuestiones que... No sé, ¿ahora? Porque tengo una situación extraña entre miedo y tranquilidad, ya que después de la convocatoria del proyecto de enseñanza digital, gran parte de las cosas que has comentado están recogidas y las que no están recogidas creo que como opción de mejora y de evaluación nuestra propia tenemos que recogerlas. Antes de ir al café, supongo que como tenemos tiempo, si deseáis realizar alguna pregunta, sería pregunta. Bueno, como estamos hablando de colaboración, participación y todo esto, os veo muy colaboradores, participativos en esa rodadera. Ya si hubiese feedback, sería ya... ¿Alguna pregunta? Hola. Bueno, mi nombre es Diego Bote. Si puedes contarnos algún caso de éxito, porque toda la mayoría ha funcionado, lo hemos entendido todo perfectamente, pero algún caso de éxito o de fracaso tras la evaluación que se le haya hecho al proyecto correspondiente. En fin, algún caso real que nos pueda contar. Vale. Mira, en la primera experiencia que comentaba al principio, en el año 2006-2009, ese año que hicimos el primer proyecto, cuando estábamos buscando buenas prácticas, sí que encontramos un centro que descubrió por sí solo, digamos, de alguna manera, la necesidad de hacer esto. Y descubrimos que había un centro que el equipo directivo había considerado útil hacer un proyecto de educación digital. Lo llamaban, no sé si proyecto TIC o como querían denominarlo, eso es irrelevante. Lo importante es que sí se dieron cuenta de la necesidad de hacerlo. Pero es sorprendente porque de todo lo que vimos solo uno había encontrado esta necesidad. Yo ahora, claro, vengo aquí un poco diciendo, bueno, es necesario que se haga, trato de justificarlo, pero realmente si no surge como que el centro educativo, la comunidad considera
realmente que esto nos puede ser de utilidad, todo lo demás son palabras, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir de ese centro? No voy a nombrar cuál es, claro, yo creo que no es necesario, pero sí que se observaba, volvimos a él después de esos 3 años, porque el siguiente proyecto también volvió de nuevo y cogimos esos mismos centros que habíamos estudiado, porque habíamos colaborado, para ver cómo habían progresado. Durante ese periodo, el centro encontramos que había muchos de estos elementos que considerábamos como de sostenibilidad, que hacían que las tecnologías tuviesen un papel relevante en su día a día, ¿vale? En su contexto como grupo. Sería un caso de éxito. Pero ¿qué ocurrió? Que el equipo directivo cambió. Y no solo eso, no solo eso. La administración educativa también cambió un poco la orientación de qué es lo importante o qué es lo prioritario. En poco tiempo, claro. Teniendo en cuenta que un proyecto de educación digital necesita mucho tiempo. No se realiza de un año para otro. Es un proceso muy largo. Sé la realidad de los centros del cambio que hay constante de docentes, ¿verdad? Y esto es un problema, evidentemente, ¿no? De que no hay una estabilidad en muchos casos, ¿no? Pero aquí se dio durante esos años un proceso en el que nosotros vemos que las prácticas no eran solo islas de innovación, sino que había algo que les dotaba de sentido. Y tuvieron un reconocimiento no solo regional, sino también a nivel nacional. Luego eso quiere decir que es un caso de éxito. Es viable, es posible. Pero, fijaos, cuando cambia el equipo directivo, ya no hay liderazgo, el proyecto se difunde, o sea, se difumina, desaparece. Ya, cuando volvimos, nos encontramos otra vez con profesores que evidentemente eran innovadores, trabajaban, seguían en este proyecto, pero no un colectivo. Por lo tanto, cuando hablamos ahí de sostenibilidad, es muy importante tener en cuenta que esto es algo que deberíamos mantener en el tiempo, que no es la idea de uno solo, que tiene que estar muy consensuada, y por lo tanto debe ser algo muy claro, muy sencillo, en el sentido, no podemos plantearnos objetivos muy elevados, ¿no? Yo creo que eso es un elemento básico para decir, mira, hemos avanzado hasta aquí, ¿qué es lo que podemos avanzar? Tenemos muchas limitaciones, y con esfuerzo, que eso siempre lo ponemos, porque lo... Una de las cosas que analizamos fue el bienestar subjetivo, es un concepto, decir, bueno, el que se implica en todo esto, ¿por qué lo hace? ¿Qué razones existen? ¿Razones económicas? No, ¿verdad? Nosotros aquí en este tipo de cosas no solemos pagar un señor, ¿no? Razones de prestigio, tampoco. Los profesores decían que no les importaba tampoco excesivamente. Es una cuestión de que sentían la necesidad de que es un enfoque correcto, incluso hubiera un poquito de estos reconocimientos externos y internos. Entonces yo diría, resumiendo, un proyecto sostenible, sencillo, viable, real, y luego, claro, la necesidad de que sea sostenible con un liderazgo que luego finalmente hace que la máquina pueda funcionar. Algunos hay, pero la verdad que son, como centro, ya digo, no encontramos muchas experiencias, digamos, reales. Actualmente, la mayoría de los centros ya nos vamos incorporando al Planning, y este año lo que nos ha planteado la Administración es lo que es la revisión o la elaboración del planning de los centros. ¿Podemos considerar el planning de los centros como ya una forma de proyecto digital de los centros? Yo he dado aquí una visión de lo que considero que debería ser un plan de educación digital como unas ideas básicas, ¿no? Pero evidentemente este plan que os solicitan participar en el escolar, en el proyecto digital, evidentemente es un punto de partida muy interesante. Lo que ocurre que habría que ver cómo se desarrolla en el centro, quiénes intervienen, quiénes participan, ¿vale? De tal manera que podamos aproximar esa reclamación administrativa que nos pide, en este caso, la Consejería de Educación, con estos elementos que yo considero que enriquecerían, ¿verdad?, lo que sería un proyecto de educación digital que fuese más allá de cumplir con este criterio necesario. Ampliar un poco la visión sobre esto.
Yo lo que reclamaría de la administración es en algún grado de autonomía para que yo a estos requisitos que me piden le pueda añadir algunas cosas que considere válidas y necesarias para que el proyecto pueda ser entendido, ¿no? E incluso también autonomía para en un momento determinado poder, si es posible, elegir y seleccionar qué tecnologías son las que yo quiero utilizar. Yo creo que debe darse algún paso en ese sentido también y evitar que la administración sea excesivamente orientadora de toda la actividad y que algunos centros puedan decidir, oye, mira, gustaría implementar esta tecnología o abordarlo porque creemos que tenemos una posibilidad aquí de crecer o hacer algo mejor. Entonces, lo que está hecho me parece que es muy interesante construir sobre eso y no empezar de nuevo a hacer cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Esto en el software libre, a mí una de las cosas que me gusta del software libre es que nadie empieza desde cero, sino que se empieza aprovechando herramientas que otros han hecho, piezas de puzzle, sobre eso vamos construyendo, ¿no? Sobre todo porque el tiempo es escaso, porque los esfuerzos también hay que medirlos y porque es necesario apoyar en cada momento lo que vamos a realizar. Pero yo creo que sí, que es un buen punto de partida para poder empezarlo. Pero yo digo, ampliarlo, darnos más flexibilidad y hacer otras posibilidades. No sé si hay más preguntas. Pues nada, agradecer a Jesús